Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que es algo controversial y es la confesión de nuestros pecados con un sacerdote. Muchas veces se nos dice, nos dicen en la calle o en nuestras conversaciones en algún momento, nos dicen, por qué yo tengo que confesarme con un cura si es peor, más o igual de pecador a mí? Entonces, voy a empezar por una palabra clave que me parece controversia. ¿Por qué esta palabra controversial? Controversia. Porque cuando nosotros controversiamos, es decir, discutimos acerca de si algo es bueno o malo, o si yo estoy de acuerdo o no, voy a leer, como siempre trato de leer algo de la palabra, y otra vez vuelvo a leer esta parte del Génesis 3, donde Eva le responde a la serpiente. Dice, respondió la mujer a la serpiente, ¿podemos comer del fruto de los árboles del jardín? Más del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Génesis 3. Bueno, ahí está la invitación o la confrontación, y hay una controversia entre la serpiente y la mujer. Y la controversia precisamente es la desobediencia, es precisamente lo que yo quiero compartir con ustedes en este día. En la desobediencia es hacer las cosas de acuerdo a lo que yo creo que es, lo que yo creo que es conveniente para mí o para los demás. Hay cosas, y especialmente las cosas espirituales, que no son controversiales. Dios dice no matar, no robar, no hacer, no te está pidiendo tu opinión, te está diciendo no lo hagas. El Señor da mandatos. Él dice, le ha dicho al pueblo de Israel, desde que empezó su pacto con Abraham, le dice cómo andar, cómo ir obedeciendo. De hecho, desde Adán y Eva, está diciendo cómo vivir en gracia, cómo vivir con Él, cómo estar. No hagas esto, no hagas esto y haz lo otro. Pero cuando nace en nosotros precisamente el raciocinio, donde dice, no coméis de él ni lo toquéis, so pena de muerte. La serpiente, vuelvo y le dice, de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. La tentación es, acá, o la controversia es, si tú desobedeces a Dios, si tú tomas el fruto, podrás estar por encima de Dios, podrás ser Dios. Esa es nuestra tendencia, es querer hacer nuestra propia voluntad, lo que nosotros creemos. Y precisamente hoy, en este día, en este tiempo, en donde se nos dicen, y hay eslogans por todos lados donde te dice, sé libre, haz esto, busca tu libertad, busca tu realización, busca tu éxito, que acá encontrarás tu felicidad. Entonces, frente a ese buscar a sí mismo la felicidad, pues nos perdemos. ¿En qué sentido nos perdemos? Que nos volvemos, como en la actualidad, seres egoístas y solo vivimos para nosotros. Porque no hay un compartir, no hay un compartir y menos una obediencia frente a Dios. Entonces, como le estaba diciendo ahora, si el Señor nos llama y nos dice que tenemos que hacer algo, es para obedecerlo y cumplirlo para que nos vaya bien. Es así de sencillo, como cuando tú le dices a tu hijo o a tu hija, no lo hagas, porque si lo haces, vas a quemarte. Si lo haces, vas a tener problemas. Si te vas a cruzar cuando yo no esté, cuando yo no te diga, te puede coger un carro. Si tú no haces esto, te puede coger la electricidad. Así miles de cosas que cuando nosotros estábamos pequeños y nosotros ya de padres le decimos a nuestros hijos, sabiendo lo que va a pasar. Más, por supuesto, Dios, que nos conoce bien, sabe qué nos conviene, qué nos hace feliz, qué debemos y qué no debemos hacer. Pero como hoy en día
todo es controversia. Hoy en día todo lo ponemos como en tela de juicio. Entonces nosotros decimos, Dios, ¿por qué dijo eso? ¿Dónde lo dijo? Yo no creo que Dios lo haya dicho. Porque yo oí que en un programa de televisión, o porque yo oí que fulano o fulana me dijo, o porque simplemente yo creo que tienen que hacer las cosas de acuerdo a esto, a estos criterios míos, muy propios, de la desobediencia. La desobediencia viene precisamente de nuestro pecado original. No es natural del ser humano como originalmente fuimos creados a ser desobedientes, pero fuimos creados con libertad. Entonces voy a leer otra parte que es importante y en donde se sustenta desde la Biblia el por qué confesarse. ¿Para qué confesarse? Los pecados, uno se confiesa, el primer paso, y es una gracia que Dios te da, la gracia de arrepentirte de tus pecados, te da la gracia de sentirte mal porque has ofendido a alguien, porque te has hecho daño a ti, porque has hecho daño, le has hecho, no daño porque no podemos dañar a Dios, pero le hemos causado tristeza, nos hemos alejado de Él en el momento del pecado. Entonces lo que venimos haciendo también en el Antiguo Testamento, cuando se ofrecían los alimentos, cuando se ofrecía el cordero, cuando se ofrecía en el altar, el sacerdote siempre se lava las manos. El sacerdote siempre, si tienes problema con tu hermano, ve y reconcíliate y vienes acá y das tu ofrenda. Nosotros tenemos que estar limpios para recibir a Dios, para hacer ofrendas, para hacer cosas en nombre del Señor. Entonces esta Semana Santa precisamente es un momento de estar reconciliados con Dios. ¿Cómo me reconcilio con Dios? Yo, ¿cómo me lavo? ¿Cómo lavo mi alma? ¿Cómo lavo mi espíritu? Primero que todo, tengo que pedirle a Dios que me dé la gracia del arrepentimiento si no la tienes. Si algo te aqueja, si sientes algo que está mal en ti, que algo que hace daño a los demás, que te hace mal a ti, pues estás arrepintiéndote. Ese es el primer paso, porque si yo no estoy arrepintiendo y voy a confesar, por irme a confesar, por cumplir un rito, pues ahí no hay mayor cosa, no hay mayor mérito. Pero cuando yo siento que he pecado, siento que he hecho daño y voy arrepentido con la gracia y voy ante un sacerdote sabiendo precisamente que Dios les ha dado la autoridad. A los apóstoles no les dio el límite de decir sí o no, les dijo y hagan esto, les ordenó hagan esto, no les ha dicho si quieren, si son más o menos buenos, hagan esto, no, les dice a los apóstoles hagan esto, y estos apóstoles les dicen a los otros apóstoles hasta nuestros días, hasta nuestra iglesia de hoy en día. La iglesia, antes de leer esto, la iglesia, ha habido sacerdotes, ha habido obispos, cardenales, religiosos, religiosas, papas, que han hecho daño a la humanidad y han pecado, han hecho mal a la humanidad. Pero esto no es justificable porque el Señor dice en su palabra, dice, yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Y dice, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Que dice, ¿qué quiere decir? Que la maldad iba a entrar en la iglesia de Dios. Estando Jesús, estaba estaba Judas y estaba Pedro, y en ellos dos entró el mal. Entró el mal con Pedro cuando negó, y entró el mal con Judas cuando Judas desobedece a Dios. Ahí está el problema, desobedecer a Dios. El primer paso es desobedecer. El Señor nos dice, no hagan esto, y nosotros lo hacemos. Hagan esto y nosotros dejamos de hacerlo. En ese momento Judas entra en desobediencia, entra el pecado en él entra el espíritu del mal y termina como sabemos. En Pedro entra el pecado, digámoslo así, del miedo, de negar a Jesús, de negar esa experiencia que tuvo con el Señor. Al negar esa experiencia, él siente vergüenza, pero él se acerca a Dios, él no se aleja, él se acerca a Dios. Y de ahí el Señor lo llama a cuidar de sus ovejas. Precisamente esto es lo que el Señor le dice a sus apóstoles poco después de la resurrección. Dice así, Juan, dice, al atardecer de aquel día,
el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes los retengáis, les quedarán retenidos. Esto es Juan 20 del 19 al 23. O sea, es una orden, es un mandato. Cuando reciben el Espíritu Santo, les dicen: vayan y perdonen los pecados. A quienes retengan los pecados, les serán retenidos, y a quienes no, les serán perdonados. No es que lo vayan a hacer ellos como personas, ahí está la confusión. No es que el sacerdote como ser humano va a recibir unos pecados y él los va a perdonar, no, ni te va a hacer avergonzar, ni es para hacerte avergonzar, ni es frente a un ser humano que lo estás haciendo primero que todo. Te estás moviendo a comprometerte frente a la iglesia, frente a Dios, frente a Jesucristo, y Él te está perdonando los pecados. Te está perdonando y tú, el sacerdote, está haciendo, cumpliendo su función, y tú estás haciendo lo que debes hacer como un cristiano, que es confesar humildemente tus pecados, lo que te aparta de Dios, lo que te aleja de Dios, lo que te roba tu felicidad. Eso es simplemente lo que tú estás haciendo. El sacerdote no es una persona que te va a juzgar. No es una persona que debiera juzgarte. Hay sacerdotes, como lo digo anteriormente, hay sacerdotes y religiosos, personas representantes de la iglesia, que no son las mejores personas. Pero no obstante, ellos tienen, por gracia de Dios, por elección de la iglesia que Dios fundó, donde deja su espíritu, por gracia, tienen el don de perdonar los pecados en nombre de Jesús. Y eso es una de sus funciones como sacerdotes. Nosotros, cuando tenemos un problema judicial o algo así, tenemos que ir donde un abogado. Cuando tenemos un problema de tráfico, nos chocamos, viene un policía. Cuando tenemos un conflicto o necesitamos resolver algo, vamos de pronto donde un psicólogo, un psiquiatra. Cuando estamos enfermos, vamos donde un médico. Cuando estamos enfermos del alma, debemos ir al cura de almas, que es el cura, es el sacerdote que te perdona en nombre de Jesús los pecados. Entonces, yo los invito a que hagamos eso posible, a que hagamos una Semana Santa posible, donde podamos estar limpios de nuestros pecados, limpios de lo que nos aqueja, limpios de todo aquello que no nos hace engrandecer, que nos roba la paz, que no nos deja estar con Jesús. Y es nuestros pecados. Nuestros pecados nos separan. Nuestros pecados, cuando nosotros pecamos, hay un abismo entre ti y Jesús. Y tenemos que reparar eso. Cuando el Señor nos dice, nuestra espiritualidad nos dice: vayan a las piscinas de la gracia, confesión con el presbítero. Es decir, ir a limpiarse, ir a, cuando se hacían las ofrendas en el Antiguo Testamento, lavarse las manos, lavarse, estar digno frente a Dios para recibir ¿qué? La Eucaristía, para tomar el cuerpo y la sangre de Cristo. Donde dice Jesús, y de pronto más adelante comparto, donde el Señor dice: quien no coma mi carne y no beba mi sangre no tiene vida en mí. Entonces, para yo poder estar digno, para poder recibir el cuerpo y sangre de Cristo, para comulgar en estos días, yo cumplo, yo obedezco y humildemente hago lo que Dios me dice que tengo que hacer, independientemente si estás o no de acuerdo. No es estar de acuerdo, es obedecer. Yo no estoy de acuerdo con enfermarme, yo no estoy de acuerdo con morirme, pero esa es mi naturaleza. Soy mortal, así Dios me ha hecho. Entonces,
el hombre, ese hombre prepotente, ese hombre que no, esa mujer que no necesita de nadie, que no necesita confesarse, que no necesita religión, que no necesita de Dios, esa persona, eso es un cuento falso, es un cuento inventado, tal vez 2 siglos antes, de ciertos filósofos que hablaban que, como Marx, que la religión es el opio del pueblo, cuando Nietzsche decía que él era un superhombre, o sea que prácticamente la iglesia, todo lo religioso lo hacía menos hombre y que era vil, era débil de ser humano, creer en estas cosas de pecados, creer en estas cosas de religión, que nosotros deberíamos ser superhombres. Eso es una completa mentira, porque todos los seres humanos somos frágiles y todos los seres humanos necesitamos de Dios. Todos los seres humanos fuimos creados para el infinito, con sed de infinito. Y el único que puede albergar esa sed de infinito, que puede saciar esa sed de infinito, es el infinito que es Dios. Entonces, hermanos, hermanas, amigos, amigas, les invito, de verdad, con mucho amor, les invito a que ustedes experimenten el don de la confesión y que experimenten y vivan esta Semana Santa, que hagan un alto y que puedan liberarse de eso que no los hace alegres ni felices en nombre de Jesús por medio de la confesión y puedan comulgar y participar y decir: Dios, yo estoy contigo, estoy arrepentido, pero voy a hacer lo que tú me has dicho porque te amo. Y así recibirás el don de poder comulgar, de poder recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, no siendo más, quiero despedirme de ustedes y que Dios los bendiga, que los guarde y que les dé en esta Semana Santa el don de la conversión, el don de cambiar, el de ser limpios y libres de todo lo que no es de Dios. Bueno, que estén bien. Chao.